Normalmente los domingos estamos estudiando Primera de Samuel. Hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre un tema diferente. La charla hoy día va a tocar sobre el último capítulo del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, así es que anda buscando ese capítulo, está al final de Mateo. Mateo Nuevo Testamento, es el primero de los libros del Nuevo Testamento. Y el título, como pueden ver ahí en las pantallas, es Se busca algo con carácter de urgencia, estamos buscando desesperadamente. ¿Y qué son? ¿O qué es? Relaciones significativas. Y es que relaciones sociales las tenemos con mucha gente y de muchas maneras, pero relaciones significativas están escasas. Y hoy vamos a hablar del por qué decimos esto. Muy bien. Yo sé que está en cartelera, me acaban de datear que está en cartelera Chosen, que la temporada 5 ya empezó y que está buena. Edwin me estaba contando que ya fue y que se quedó dormido, creo me dijo. No, en un comercial fue que se quedó dormido. Pero yo solamente confieso que solamente he podido ver la temporada número 1. Y en esa temporada, y solamente los primeros capítulos, pero un personaje que me llama bastante la atención. Mi nombre es Jaime, por si acaso, tal vez no lo logras ver. Mi nombre es Jaime. Es que Mateo es muy interesante el personaje. Se le presenta como alguien que está distraído, alguien de pocos amigos, alguien que tiene muchos problemas con la sociedad. Mateo también necesita relaciones significativas. Y nos muestra uno de los momentos más importantes en la vida de Mateo, es el inicio, cuando él está de pronto empezando su día de trabajo, porque su trabajo era recaudar impuestos. Y de pronto un día cualquiera en el que está ejerciendo su labor, de pronto llega Jesús y solo le dice: Mateo, sígueme. Un llamado muy sencillo y Mateo lo responde. Y así, bueno, si has visto el Chosen, sabrás el desenlace de esa historia y cómo Mateo se une a esa comunidad, a ese grupo que estaba siguiendo a Jesús en ese momento, que se llamaban los discípulos. Mateo se une a ese grupo y empieza una gran aventura. Y de esa aventura es la que vamos a hablar el día de hoy, del desenlace más bien de esa aventura. Pero vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe en esta reunión. Señor, gracias por la tecnología que nos permite poder ver cosas interesantes. Y sobre todo gracias, Señor, porque pareciera que tu palabra no es muy tecnológica, pero lo cierto es que es poderosísima, Señor, y que sobre todo el autor es poderoso. Y hoy anhelamos que la vida de Mateo, nosotros nos veamos reflejados en cierta parte de su vida y que podamos aprender un poco más acerca de ti, Señor. Que nuestra mente, que nuestro corazón esté disponible para poder escuchar y entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos de Mateo entonces. ¿Quién era? Tal vez sabes un poco acerca de él, pero igual vamos a mencionar que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y cuál era el problema con eso? Es que en esa época Roma era el imperio que dominaba todo y absolutamente todo. Mucho antes de la época de siquiera de que Mateo haya nacido, ya Roma era el imperio que dominaba. Y el pueblo judío era una colonia, habían sido colonizados y ellos vivían, ejercían su religión, su vida con mucha normalidad, pero tenían que pagar impuestos altísimos a Roma. Mateo era judío y a la vez trabajaba recaudando los impuestos de los judíos para entregárselos a los romanos. Por lo tanto, Mateo era considerado un traidor, porque como siendo él judío, podía traicionarlos de esa manera, despojándolos prácticamente de su dinero para entregárselos al dominador, a Roma, al odiado Roma. El sueño de todo judío en esa época era ser liberados de Roma. Y no era un sueño solamente de ellos, sino de la generación anterior y de la anterior, porque ya venían un montón de generaciones bajo esas mismas circunstancias.
en que Roma dominaba a los judíos. El sueño de ellos era ser liberados, ser por fin que algo le pase al imperio romano y que desaparezca y que ellos pudieran por fin vivir en libertad del yugo romano. Era un sueño muy preciado para cualquier judío. Y personajes como Mateo no eran muy bienvenidos. Mateo era el que tú nunca invitabas. Piensa en aquel que nunca invitabas para tu cumpleaños, Valeria. ¿A quién no invitarías? Mejor no digas. Pero Mateo era ese que no tenía vida social. De repente sí, entre publicanos, entre cobradores de impuestos se les llamaba publicanos. Entre ellos obviamente había su agenda, ¿no? Pero para el común de los judíos no. Era odiado. ¿Qué más decimos sobre Mateo? Que de pronto, y esto es importante, mira, si estás tomando apuntes, anotas el título. Relaciones significativas. Se buscan relaciones significativas. Estamos hablando de Mateo. ¿Estás apuntando sobre Mateo? Algo que sucedió en la vida de Mateo fue un llamado personal. Alguien vino hasta su puerta, hasta su mesa de trabajo y lo llamó en forma personal. A partir de ese momento vemos un antes y un después en la vida de Mateo. ¿Quién fue aquel que lo llamó en forma personal? Jesús. Eso vamos a tenerlo en mente porque va a ser algo importante y si lo puedes anotar mejor. Mateo tuvo que tomar una decisión frente a esa invitación. Él no se quedó impávido, no se quedó mudo, no se quedó sin decir nada. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Sígueme. Y Mateo lo siguió. Y el texto dice, y la serie también lo muestra, que de pronto Mateo cerró con llave, dejó todas sus cosas y se fue, siguiendo a Jesús. Su vida cambió. ¿Cuál sería, me pregunto, las expectativas que tenía Mateo de cuando él empezó a seguir a Jesús? Habrá pensado, y estoy especulando, habrá pensado, por fin si me uno a esta comunidad de seguidores, de discípulos, de aprendices, de lo que sea, de Jesús, si me uno a ellos, voy a poder aprender cómo luchar contra la ansiedad. Voy a poder lidiar con mis demonios interiores. Me va a enseñar Jesús a cómo lidiar en un ambiente laboral hostil, cómo encajar en una sociedad que no te acepta. Tal vez eran sus dudas, sus preguntas que tenía Mateo, pero vamos a ver cómo le va, si esas fueran sus intenciones. Vamos a ver cómo le va. Pero entremos entonces en Mateo. Y mira, él nos deja evidencia porque él al final escribe un libro famoso, un evangelio. Y nosotros podemos en ese libro, al final casi, Mateo tiene 28 capítulos y casi al final, entre el capítulo 27 y 28, tú vas a ver el desenlace. Ha pasado 3 años y un poquito más con los discípulos y con Jesús. Y al final, ¿sabes qué? Las cosas están un poco difíciles. Porque Mateo ha estado siguiendo a Jesús, seguro con muchas expectativas, con muchas aventuras. Habían visto a Jesús sanar enfermos, había resucitado a un hombre famoso. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Resucitó a muchos, pero por lo menos uno bien conocido, Lázaro. Habían visto milagros de parte de Jesús, pero también al final habían visto a su líder derrotado en una cruz. Eso fue terrible, porque habían depositado todas sus esperanzas al número ganador, Jesús, y de pronto su líder está ahí crucificado, y tal vez al comienzo ellos decían con esperanza, no, Jesús sale de esta como ha salido de muchas, pero no. Llegado la tarde del viernes, que llamamos Viernes Santo nosotros en Semana Santa, tuvieron que bajar el cuerpo inerte de Jesús y ponerlo en una tumba prestada. Sueños rotos. Y dirían, pero ¿qué ha pasado con nuestro líder? ¿Qué pasa con nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestros planes? ¿Qué? ¿Acaso Roma va a seguir gobernando? ¿Quién nos va a liberar ahora de Roma? Porque muchos de ellos estaban siguiendo a Jesús con esa esperanza de ser liberados por fin de Roma, entre otras cosas seguramente. Pero Jesús fue entonces puesto, dije, en una tumba que era prestada. El líder había sido derrotado y los sueños de libertad
habían quedado rotos, según sus propias expectativas, porque la expectativa de ellos era libertad. Queremos libertad, que por fin el opresor romano tenga su merecido, que por fin seamos una nación libre como se nos ha prometido. Esas eran sus expectativas. Pero veamos, afortunadamente la historia no termina ahí, sino que la historia continúa. Empecemos, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 1. Después del sábado que viene. Fácil, ¿no? Hubieras puesto domingo, Mateo, qué difícil que hacen las cosas. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Imaginémonos la escena, las Marías, María 1 y María 2, están llegando al sepulcro completamente derrotadas. ¿Por qué? Tristes. ¿Por qué? Porque estaban yendo a buscar el cadáver de su líder, de su gran líder, del poderoso líder que habían seguido, aquel en quien habían puesto sus esperanzas y sus expectativas. Están yendo prácticamente llorando. Su plan de ellas era preparar el cuerpo con las especias que estaban trayendo para sacarlo de esta tumba vacía, esta tumba prestada, y llevarlo a lo que sería su tumba definitiva. Ese era el plan de ellas. ¿Se entiende la escena? Muy bien. Pero ¿qué sucedió entonces? Dice que llegaron al sepulcro. Muy bien, a ver, voy a mejor seguir mis notas. Ellos buscaban al crucificado. Era el fin de sus sueños. Su líder había sido derrotado por las autoridades. Esta palabra autoridades también va a ser importante. Las autoridades romanas, en conjunto con las autoridades judías, habían tenido la victoria sobre Jesús aparentemente. Ellos confabularon entre sí y al final tenemos a Jesús crucificado. Pareciera que esas autoridades al final se impusieron. ¿Qué más? Ellas pondrían entonces al Jesús en una tumba definitiva. Seguimos, mira, ellas están llegando y de pronto mira lo que sucede. Versículos del 2 al 4. Sucedió que hubo un terremoto violento. ¿Alguna vez han vivido un terremoto que no sea violento? Yo estuve en un terremoto que sí era muy violento. Yo estaba en Cañete en el año 2007 cuando hubo eso. Bueno, yo creo que la mayoría de los que están aquí saben a qué me refiero, ¿no? A menos que tengas menos de 10 años o algo así, ¿no? Pero estuvimos viviendo en Cañete, el epicentro fue Pisco a 1:30, entonces la cosa fue violenta. Pero ya, en fin. Mateo se goza al poner cosas así, un terremoto violento, porque él quiere ser muy gráfico. Él quiere que nosotros entendamos esta escena y la entendamos muy bien. Terremoto violento. ¿Y por qué? Porque un ángel del Señor bajó del cielo. Imagínate eso. Un ángel del Señor bajó del cielo. Se acercó al sepulcro, quitó la piedra, que era una piedra enorme. ¿No está la fotito? Bueno, no importa. Nos imaginamos una piedra enorme, ¿ya? Imaginémonos la tumba de Jesús cerrado por una piedra redonda, enorme. Entonces el terremoto hace de que, el ángel hace que empiece a girar esta piedra, y sumado al gran terremoto, quitó la piedra y se sentó sobre ella, triunfante el ángel. Muy gráfico eso, ¿no? Versículo 3. Ahora está hablando del ángel. ¿Cómo era el ángel? Nos lo describe Mateo. Su aspecto era como el de un relámpago. O sea, resplandecía el ángel. ¿Qué más? Y su ropa era blanca como la nieve. Está tratando de explicarnos cómo era el ángel. Versículo 4. ¿Cómo reaccionaron estos guardias? Mira, eran aproximadamente entre 4 a 10 guardias que tendrían que haber custodiado la tumba de Jesús. No era 1 ni 2, eran por lo menos entre 4 a 10. Un soldado romano era alguien muy fuerte, muy valiente, entrenado para enfrentar a cualquier tipo de peligros en realidad. Tú te inscribías como soldado romano y hacías una carrera de por lo menos 20 años. Y esos 20 años eran pues de full entrenamiento. Era un honor ver a un soldado, ser un soldado romano. ¿Cómo reaccionaron estos soldados romanos? Mira, versículo 4. Los guardas tuvieron tanto miedo que
de él, del ángel, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, como algunos de los que estoy viendo por aquí. Están escenificando muy bien, gracias por los efectos especiales. Gracias. Se pusieron a temblar y cómo quedaron como muertos. Temblaron. Yo creo que se hicieron los muertos para evitar el tener que enfrentar a este ángel, alucinante. Mira, en esa escena de mujeres y hombres fuertes con armas y siendo soldados en un terremoto, ¿quién debería proteger a quién? Los soldados. Son los hombres, son los fuertes, son las autoridades que deberían decirles: señoras, no se preocupen, cálmense, tranquilas, ya va a pasar, o algo así por lo menos, ¿no? Pero no, las mujeres están ahí muy coherentes, temerosas seguramente, pero los soldados romanos están ahí patas arriba como tu gato, ahí durmiendo, ¿no? Desmayados. Es interesante cómo Mateo quiere asegurarse de que tengamos una idea de que este asunto fue sobrenatural, que cualquier cosa no pondría a estos soldados en esa situación. Nos está dando evidencia de que realmente fue un acto sobrenatural. Muy bien, vamos a ver, dejemos descansar a los soldados. ¿Qué sigue? Entra en un diálogo. ¿Quiénes? El ángel que acaba de descender y las mujeres que sí están lúcidas. Y les dice, versículos 5 al 7. Lo primero que le dice es: no está ahí. No teman, es lo primero que les dice. Se entiende por qué tiene que decirle Jesús eso. No teman, perfecto. No teman, no tengan miedo, dice otra versión. No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue. Eso es muy importante. Las mujeres venían tristes, llorando, sin esperanza, derrotadas, porque en realidad venían a buscar al crucificado. Y el ángel, como jugando con ellas, les dice: hermanas Marías, les tengo una mala y una buena. El crucificado ya no está. Y ellas dirían: no, ¿qué ha pasado con el cuerpo de nuestro Señor? ¿Qué pasó? Alguien se lo ha llevado, como dice en otras versiones, en otro de los evangelios sinópticos. Dice: ¿qué ha pasado? ¿Dónde la han puesto? Díganos para nosotros ir a buscarlas y traerlos. ¿Dónde están? El ángel les dice: no, creo que a partir de ahora tienen que cambiar de nombre, porque el crucificado ya no está. Versículo 6, no está aquí, porque ha resucitado. Les está diciendo el ángel: señoras, Marías, hermanas, tienen que cambiar su mente, porque el resucitado ya no da más, ya no hay más. El resucitado ya fue. El crucificado, me confundo, Cecilia, me confundo. El crucificado ya fue. Ahora tienen que identificarlo como aquel que ha resucitado. Tal como dijo, Jesús les había dicho a ellos antes de ir a Jerusalén y que sucediera todo lo que sabemos que sucedió, que lo apresaron. Jesús les dijo: vamos a Jerusalén, porque las autoridades de ahí lo que van a hacer es que van a apresar al Hijo del Hombre y lo van a matar, y al tercer día resucitará. Y cuando eso suceda, yo me voy a Galilea y allá los espero. Ya les había dicho Jesús con anticipación. Por eso que Él les está diciendo como ya se los había dicho. Tal como lo dijo, estoy al final del versículo 6. Vengan a ver, necesita darles evidencia. El ángel les dice: el crucificado ya fue, ahora es el resucitado. Pero por si acaso no me creen, fíjense, entren a la tumba, denle una chequeada y se van a dar cuenta de que no hay absolutamente nadie. Las mujeres entraron y efectivamente no había nadie. Nadie había estado en esa tumba. Acababan recién de sacar la piedra, ¿no?, de la puerta. Muy bien, segunda evidencia que les da el ángel. Versículo 7. Luego vayan ahora, con lo que ya saben, tienen que ir ¿a dónde? Vayan pronto, primero a decirle, ¿a quiénes? ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Por qué no vinieron los discípulos junto con las mujeres a hacer ese trabajo? Es una buena pregunta. Los discípulos estaban prácticamente escondidos. ¿Por qué?
porque si el líder poderoso, el que había hecho milagros, había terminado sepultado en una tumba, ¿qué les esperaba a ellos? También probablemente lo mismo. Y ellos, luego del huerto de Getsemaní, cuando capturaron a Jesús, se lo llevaron, Pedro estuvo ahí. ¿Se acuerdan de la historia, no? Que Pedro estuvo ahí más o menos como que lejos, como que cerca, y al final terminó negándolo. Pero al final todos terminaron dispersos, porque estaban temerosos, estaban pensando que también a ellos los iban a matar. Entonces lo primero que tenían que hacer ellas es llevar la buena noticia a sus hermanos, a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Y luego, ¿qué tenían que hacer? Dice el versículo 7 al final. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos y díganle, Él se ha levantado de entre los muertos. Lo mismo, Él se ha levantado de entre los muertos. Y va delante de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Bueno, eso viene a decirles, chao. Se fue el ángel. Y las mujeres, obviamente, tuvieron mucho tema de conversación mientras iban a buscar a los discípulos. Puntos claves aquí. 1. Jesús, es verdad, fue crucificado. Fue muerto, porque tenía que suceder eso. Porque Él tenía que morir en la cruz, aparentemente derrotado por las autoridades, pero en realidad era necesario para poder perdonar nuestros pecados. Él murió ahí porque estaba pagando por lo que nosotros como pecadores debíamos. Él pagó la factura en ese momento, era necesario, pero la muerte no lo retuvo, sino que Él resucitó. Y es en ese Jesús es el que nosotros tenemos que identificarnos, con aquel que ha resucitado victorioso de la muerte. Entonces ellas van corriendo a Galilea y miren lo que sucede. Antes, yo imagino que acto seguido ellas dejan sus baldes ahí, porque ya para qué quieren esas cosas que eran para preparar el cuerpo de Jesús, ya no lo necesitan. Y se van corriendo a buscar a sus discípulos. Versículo 8. Así que las asustadas mujeres, seguramente estaban un poco asustadas, pero ya era diferente, ¿no es cierto? Se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres. Cuando llegaron estaban tristes, ahora están un poco asustadas por la experiencia que acaban de tener, pero están alegres, están felices porque Jesús ha resucitado. Pero muy alegres, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Ese era su plan, vámonos a correr a buscar a los discípulos. Versículo 9, me gusta esto. En eso, ellas no planeaban eso. ¿Ellas a dónde estaban yendo? A buscar a los discípulos, corriendo. Y de pronto dice versículo 9, en eso Jesús les salió al encuentro y les dice, ¡bu! No, no les dijo eso. No les digo, yo hubiera hecho eso. Yo hubiera hecho eso. Y después la resucitaba, no importa. Pero no, Jesús sale al encuentro. Ellas están yendo a cumplir con lo que el ángel les había dicho. Ellas están siendo obedientes. Ojo, eso es importante. Ellas están siendo obedientes. Se les dijo, vayan a los discípulos y luego a Galilea. Y ellas están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Pero Jesús, que las iba a encontrar en Galilea, no quiso esperar. Y salió a su encuentro y prácticamente dijo, ¿para qué esperar tanto? No los he visto durante tanto tiempo, quiero darles esperanza. Y se les aparece a Jesús y la saluda. En algunas versiones dice que les dice, salve a las mujeres. Salve, no es un saludo, ¿no? Y la saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Qué hermosa escena. Terminaron a los pies adorando al Señor. Versículo 10, otra vez Jesús, ya no el ángel, sino ahora Jesús les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Vayan a decirle, mira, cuando el ángel les dio la directriz, la orden, la consigna a las mujeres de ir a los discípulos, le dice, vayan a los discípulos o a sus discípulos y díganles ta. Jesús no se refiere de la misma manera a ellos. ¿Cómo se refiere a ellos? Mis hermanos. Mira, esos detalles son importantes. Quiero que lo anotes en tu Biblia. Y si es la que te han prestado, no importa. Tú subraya nomás ahí. Tienes permiso para hacerlo. Porque es algo importante.
El ángel hablaba de terceros, Jesús hablaba de mis hermanos. Vayan a mis hermanos y díganle. ¿Y por qué? Porque, como dije, los discípulos están en modo escondidos ahorita, están en modo temerosos, derrotados. Por un lado, sus sueños también habían sido rotos, sus expectativas habían sido rotas. Su líder había sido muerto y lo estaban sepultando, según ellos en su mente. Esta noticia tenía que alegrarles. Bueno, no tengan miedo, dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá me verán. Seguir sus propias expectativas las llevó, hablando de las mujeres, seguir sus propias expectativas. ¿Qué expectativas habrán tenido ellas? Como dije, uno que es casi seguro es libertad de Roma. Hemos seguido al Señor pensando de que Él nos iba a liderar en un movimiento que nos llevaría como consecuencia a liberarnos de Roma. Y tal vez alguno que otro, como Mateo, habrá tenido sus propias expectativas, como tal vez las tienes tú, como tal vez las he tenido yo o las tengo yo. Me acerco a la iglesia, me estoy acercando a la comunidad, al grupo de personas que están estudiando y aprendiendo de Jesús, porque yo en realidad tengo ciertas expectativas. Mi matrimonio no está bien y yo creo que yendo a la iglesia las cosas van a mejorar. Tengo una enfermedad muy grave y creo que si me acerco un poquito a Dios, eso puede cambiar. O necesito apoyo y en algún aspecto de mi vida, y mi expectativa de acercarme a Dios es que Él me dé una manito en eso que yo creo importante. No está mal eso, pero ¿sabes qué puede pasar? Lo mismo que le pasó a estas mujeres. Tenían expectativas de qué era lo que tenían que esperar acerca de esa relación significativa con Jesús que ahora tenían. Era significativa y habían pasado bastante tiempo, no era una relación superficial. Pero esas expectativas las habían llevado a los pies de un cadáver, a los pies de un héroe muerto, a tener sueños rotos. No te sorprendas, no nos sorprendamos si nos pasa lo mismo. Puedes llegar a decir de repente en algún momento: Señor, yo estoy caminando contigo, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy haciendo tantas cosas, pero mi matrimonio sigue igual, mi cáncer sigue avanzando, mis problemas se hacen cada vez más grandes y podríamos terminar a los pies de un cadáver. Alguien con mucha fama, pero muerto. Lo que quiero decir es lo siguiente: las expectativas de ellas las llevaron a los pies de un cadáver. Cuando se encontraron con el ángel y les anuncia que Jesús ha resucitado, cambia absolutamente todo. Porque ahora Jesús, el ángel les dice: vayan y se van a encontrar con Jesús, con la persona de Jesús que ha resucitado. Ellas estaban corriendo en pos de ese personaje, de conocer a ese Jesús resucitado. ¿Y dónde han terminado en este momento? A los pies del Señor, adorándole. ¿Puedes ver la diferencia? Cuando estás persiguiendo tus intereses personales, cuando crees que Jesús es el genio de la botella que sale para cumplirte tus 3 deseos, puedes terminar a los pies de un cadáver. Pero si tú entiendes que en realidad Jesús está buscando una relación significativa contigo, que está interesado en ti y que anhela que tú te intereses en Él como persona, como el Dios resucitado que es, y que anhela conocerte, vas a terminar a sus pies y adorándolo. Pero es diferente cada uno de los escenarios, es diferente. Querer ver a Jesús las llevó a los pies de Él y adorarlo. Sigamos. Vamos a hacer un salto, porque los versículos 15 al 16 nos hablan. Tú lo puedes leer, por favor, deberías leerlo en tu casita.
es la parte donde se hacen los arreglos políticos para dar la explicación de por qué Jesús ya no está en la tumba. Se confabulan los guardias luego que al mediodía, cuando las moscas los despertaron y regresaron de su desmayo y no sabían ni qué decir, tuvieron que ponerse de acuerdo con las autoridades sobre cuál sería la versión oficial para justificar que Jesús ya no está en esa tumba. De eso se trata. Saltemos a lo nuestro mejor. Versículos 16 y 17. Versículo 16 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea. Las chicas ya dieron su noticia. Las chicas ya llevaron la noticia y todos en mancha se enrumbaron a Galilea. Galilea no estaba tan cerca. Si tu Biblia tiene mapas, después en tu casita ponga nota ahí, ver mapa. Porque ellos están ahorita en Jerusalén o por ahí, cerca. Y tienen que irse hasta Galilea. No está muy cerca. No fue un viaje muy rápido, pero yo seguro que ese día pusieron turbo y salieron pero rapidísimo. Fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Lo adoraron. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban, dice. ¿Tenían razones para dudar? Sí. No es que yo pienso que no estaban dudando de, oye, ese Jesús, no se le parece porque ahora se le ve diferente. No estaban dudando si era realmente Jesús. Yo creo que ellos estaban dudando, sí, pero de cuál era ahora el estatus de ellos frente a Jesús. ¿Por qué? Le habían fallado a Jesús. No habían estado con Jesús. Pedro estaba con 3 roches encima, ¿no? Todos en realidad estaban en falta. Las únicas que se habían quedado a los pies de Jesús toda la historia, las que estuvieron ahí fueron las mujeres. Los hombres estaban escondidos, temerosos, salvaguardando sus pellejos. De pronto se enteran que Jesús ha resucitado y que quiere verlos, y los ha llamado mis hermanos. Vengan a buscarme, por favor. Entonces ellos están, oye, entra tú primero. Pedro, no, yo voy al final, estás loco, yo no voy adelante ni de vainas. ¿Quién entra primero? Juan, tú, lánzate. No, tú. Ahí estaban haciendo competencia para ver quién ponía la cara primero. Pero al final Jesús los atrae nuevamente, ¿no es cierto? Porque para eso los está citando. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, efectivamente. En la mente de los discípulos estaba: hemos fallado. Cuando más nos necesitaba, nosotros huimos. Tal vez te sientes identificado hoy día en ese punto. Tal vez tú has caminado 3 años y pico también como lo hicieron sus discípulos, sus seguidores de Jesús. Y en algún punto le fallaste al Señor. Hiciste algo que no debías, tenías tu propia agenda, tenías tus propias intenciones, tus expectativas, y cuando las cosas no salieron como tú querías, decidiste tomar tu propio rumbo, pero eso te llevó muy lejos. Y de pronto sientes tal vez eso, tal vez el Señor sí, me quiere pero sentado en una banca y al final, porque el Señor ya no quiere saber nada conmigo, le he fallado, he hecho las cosas mal. Mira, hay esperanza. Todos en algún momento le hemos fallado o le vamos a fallar al Señor. Y es que en realidad cuando Dios llama, volvemos a Mateo, cuando Dios llama a Mateo, no lo llamó porque él era perfecto. No es porque Mateo había alcanzado la máxima calificación en el examen. No, estaba llamando a un hombre imperfecto, como lo somos nosotros. Súper imperfectos. Entonces, no sientas que si le has fallado a Dios, que Él ya te puso la cruz, como decimos, que ya te descalificó para siempre. Porque hay un versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino también para limpiarnos de toda maldad. Ese versículo tiene que sonar en tu mente el día de hoy.
Si le has fallado al Señor, Él te quiere dar una segunda o tal vez una tercera oportunidad. No te vayas el día de hoy condenado pensando, no, el Señor ya no me quiere usar, el Señor ya no quiere saber nada conmigo. Mira, el Señor te ama tanto que murió en una cruz por ti. Hiciste malas cosas, está bien. Y no estoy animándote a que sigas pecando o haciendo las cosas mal. Estoy animándote, al igual que los discípulos que le fallaron, a arrepentirse, a dejar tu pecado atrás y pedirle perdón a Dios y dejar que Él te siga utilizando, porque Él lo quiere hacer. Y miren, aquí empieza la parte, digamos, final, ¿sí? Final del libro de Mateo, del evangelio que él escribió. Y en el versículo 18, antes de darles la tarea, antes de darles su comisión, Jesús los había llamado a uno por nombre, cada uno con su respectivo nombre. Pedro, sígueme porque voy a hacer de ti pescador de hombres. Mateo, sígueme, y a cada uno lo llamó por nombre. Lo hizo parte de una comunidad llamada discípulos. Un discípulo es un seguidor, un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo, alguien que está en capacitación. Alguien, ¿sabes qué es un discípulo? Es alguien que a lo largo del tiempo, tal vez al comienzo no, a lo largo del tiempo va entendiendo cuál es la misión de su maestro y con el tiempo la hace suya. Con el tiempo aprende cuál es la misión de su maestro y poco a poco la va haciendo suya. Ese es un discípulo. Mateo fue llamado a integrar esa comunidad y al comienzo no entendía, al igual que los demás, no. A Jesús lo veían como el libertador de Roma, entre otras cosas. Pero Jesús con mucha paciencia los estuvo formando para otros propósitos que se ven reflejados en estos versículos. Versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, ¿y qué les dijo? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es alucinante. Otra versión, no me acuerdo cuál es el nombre de la versión, lo dice así: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Dice Jesús, ¿sabes qué? Yo me imagino a Jesús ahí conversando con sus discípulos con su capa. Era un día de frío y Jesús estaba con una capa. No, eso lo digo yo, no está en la Biblia. Si lo vas a buscar no lo vas a encontrar. Y de pronto cuando llega el versículo 19, chicos, muchachos, les voy a decir lo siguiente. Y ¡frum! Se quita la capa y de pronto su uniforme con sus galones y todas las estrellas, no sé, alas, yo no sé qué sinónimo podemos usar para ejemplificar autoridad. Jesús les dice, miren, tengo toda la autoridad para gobernar todo el universo. Nada más y nada menos. Yo creo que recién en ese momento los discípulos se les puso la piel de gallina. Y si no se desmayaron fue por decencia. Porque imagínate de pronto ser expuesto a ese tipo de autoridad. Alguien que gobierna todo el universo. Y por la autoridad que yo tengo, les dice Jesús, y por ende, porque yo tengo esa autoridad, los voy a mandar a hacer lo siguiente. Y hablando de autoridad, hace rato les dije que tuvieran en su mente eso, ¿no es cierto? Había dicho sobre la autoridad. Aparentemente Jesús, en el capítulo anterior, había sido derrotada por la unión de dos autoridades. ¿Cuáles fueron? La romana, sí, telepáticamente yo también puedo escuchar, exacto. A veces Dios me da el don de la telepatía. Ya los escuché. La autoridad romana y la autoridad judía. Se juntaron, poderosas ellas, se juntaron y derrotaron a Jesús y lo crucificaron. Y ahora Jesús les dice, ¿saben qué? Yo tengo toda la autoridad. Eso que pasó es parte de mi autoridad. Ellos ni se enteraron que fueron instrumentos, ni cuenta se dieron.
Fueron instrumentos para cumplir un propósito y nada más. Yo soy verdaderamente esa autoridad. Ellos, los discípulos, tenían que entender eso porque se iban a meter en una tarea tan difícil y tan grande para que no tuvieran miedo a esas autoridades que aparentemente en algún momento les habían causado daño al crucificar a su líder. Tenían que salir pensando en que quien los ha enviado es tremendamente superior a cualquier autoridad que esté allá afuera y que les podría hacer frente. ¿Y cuál era esa tarea? Que tenía que estar respaldada por tal autoridad. Versículo 19. Versículo que ya conocemos muchos. Por tanto, como consecuencia, por lo tanto, que tengo toda la autoridad, puesto que yo gobierno todo el universo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo empiezan? Mira, hay una pausa. Jesús les está diciendo, vayan y hagan discípulos, y luego les dice cómo empezar a ser discípulos. ¿Y cuál es el punto de inicio para un discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? ¿Quieres ser alguien que se une a una comunidad, que es la comunidad que Jesús está armando? Te cuento lo siguiente. Desde el Génesis, Jesús tenía este plan. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para tener una relación significativa con ellos. Quería él ser el gobernante sobre el producto, toda esa nación que iba a salir de ahí. Era el reino, su reino, el reino de Dios. Y el plan de Jesús era exactamente el mismo. El plan de Dios es gobernar sobre su nación. Y en realidad un discípulo, un seguidor, un aprendiz de Jesús es alguien que es parte de esa comunidad. Los discípulos habían sido anexados, invitados, unidos a ser parte de esa comunidad. Y ahora son llamados a traer a más personas a esa misma comunidad, que es una comunidad que conoce al Señor, que conoce a Jesucristo como aquel que resucitó, que quiere conocerlo aún más, que busca, anhela tener una relación significativa con Él. Esa es una comunidad, digamos, una iglesia, como se le llama el Nuevo Testamento. Iglesia es eso, el grupo de personas que tenemos en común, que anhelamos tener una relación correcta con el Señor, con Jesucristo, el resucitado. Pero no nos vayamos de ahí. Discípulo, dije, es un colaborador, es un miembro de su comunidad. ¿Qué significa ser discípulo? Esa es la palabra clave en realidad. Ya, tengo que ser un discípulo, pero explícame un poco más de cómo serlo. ¿Cómo llego a convertirme en un discípulo? Jesús hizo un llamado personal a cada uno de sus discípulos. Jesús te hace un llamado personal a ti. ¿Y por qué lo hace? Porque Él quiere invitarte a ser parte de esa comunidad. Él no quiere que tengas una relación superficial como tal vez la has tenido, como yo la tuve por muchos años. Una relación superficial es aquella que sabe históricamente quién es Jesucristo, que se pone sensible justamente en estas épocas, que está dispuesto a hacer algunas cosas parte de nuestra cultura, pero como consecuencia de una relación superficial con Jesús. Él quiere algo más profundo. Él quiere que tú le conozcas de una forma más personal. Ese es el anhelo que Jesús tiene. Un discípulo es alguien que está buscando conocer más a Cristo. Primero, como su Señor y Salvador. Esa es la puerta de ingreso. Esa es la puerta de ingreso. Reconocer primero que Jesucristo murió en esa cruz. Sí, como víctima, digamos, de lo que acabamos de exponer de los romanos con los judíos. Pero en realidad Jesús murió en esa cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. Necesitas reconocer que Él es el Salvador, que Él murió para que tú puedas tener el perdón, que tú tienes un problema, que yo tengo un problema, que si me muero y mis pecados no han sido perdonados,
estoy en problemas. No voy a ir al cielo, sino al otro lado. Por más que hayas hecho en tu vida lo que tú hayas hecho, hayas tratado de ser una buena persona, si Cristo no te ha perdonado personalmente de tus pecados, sigues en ese problema. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pedirle perdón. Decirle, Señor, yo necesito ese perdón, porque yo no tengo la seguridad de que si me muero mañana voy a ir a tu presencia. Yo necesito esa seguridad. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Esa es la puerta de ingreso. Y luego, como el rey, quien tiene toda la autoridad. El rey que quiere tener una relación significativa contigo y que te muestra cómo hacerlo. El versículo 20 nos da más luces, mira, sobre lo que significa ser un discípulo. Versículo 20, y ahí terminamos. Enseñándoles, está siguiendo Jesús con el discurso. Dice Jesús, vayan y hagan discípulos y empiecen por bautizarlos. Decía hace ratito eso. ¿Tú quieres ser un seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Recibirlo como tu Señor y Salvador. Segundo, tienes que bautizarte. No es un requisito para ser salvo. No, tú ya eres salvo. Si es que has aceptado a Cristo como tu Salvador, como aquel que perdonó tus pecados, eso ya está. Pero lo siguiente que tiene que pasar en tu vida es bautizarte. ¿Cuántos años tienen que pasar desde que aceptas a Cristo como tu Salvador hasta bautizarte? No hay un requisito de tiempo. Puede ser 20 minutos. No hay un requisito espiritual el que tú debas alcanzar y que digamos, no, tú todavía no tienes la madurez espiritual para que recién puedas bautizarte. No, no es así. Es más, si tú empiezas a obedecer a Cristo, vas a madurar recién, vas a crecer recién. Y el obedecer, sí, Señor, yo ya te conozco como Salvador. Todavía hay un montón de cosas que ni siquiera entiendo. Ni las canciones todavía me aprendo, Señor. Pero si bautizarme es un acto de obediencia que me va a llevar a la madurez y al crecimiento más cerca de ti, yo quiero. Yo me apunto para el 20 o 27. Yo me apunto. Y te animo a eso. El día 27 vamos a hacer un servicio en la playa. Vamos a hacer algo diferente. Yo sé, si tú has venido por lo menos 2-3 años a Koinonia, tú sabes que en esta época siempre estamos en Kauai. Bueno, Dios no ha querido, pues. Dios tiene planes diferentes. Y esta vez nos quedamos en Lima. La próxima semana venimos a nuestro estudio bíblico, como siempre. Y la siguiente, el 27, vamos a hacer un servicio en la playa en la mañana. Toda esa información está en la mesa de bienvenida. Pero lo que quiero hacer es que te animes a bautizarte. Toma ese paso de fe, si aún no lo has hecho. Muy bien. Porque por ahí empieza. Y luego de bautizarse, ¿qué sigue? Dice, les está instruyendo a los discípulos de cómo hacer más discípulos. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Con qué empieza? Enseñándoles. Eso quiere decir que un discípulo es alguien que está siempre aprendiendo. Si yo soy discípulo, tengo que entender que siempre debo estar aprendiendo. Soy un producto en proceso. El ser discípulo es una carrera de largo plazo. Damos, al igual que Mateo, damos un paso de fe, respondemos al llamado de Jesús y entramos en un proceso de aprendizaje. ¿Quiénes me ayudan en ese aprendizaje? Las personas que han caminado un poquito más, que han caminado 1 cuadra, 2 cuadras más, que ya conocen un poquito el camino, ellos me pueden ayudar en ese crecimiento que yo necesito. En ese sentido, también nosotros como iglesia te ayudamos. Por eso es que tenemos los grupos Koinonia, los grupos pequeños. Yo sé que algunos de ustedes tal vez no sabían, pero tenemos grupos a lo largo de la semana, de diferentes semanas. Nosotros, por ejemplo, nos hemos reunido el sábado. Sé que hay viernes, sé que hay martes, sé que hay miércoles. Hay diferentes grupos durante la semana en diferentes distritos que se reúnen con un propósito: pasarla bien. He escuchado que se come bien en algunos. Conocernos y conocer más a Jesucristo.
juntarnos con personas que tal vez están en lo mismo que nosotros, que están caminando, buscando a Cristo, buscando, que han salido corriendo a encontrarse con Cristo en Galilea. ¿A dónde van? A Galilea a encontrarnos con Cristo. Voy con ustedes. De eso se trata los grupos Koinonia. Y mientras vamos juntos a buscar al Señor, Él nos va a sorprender a la mitad del camino. Y todos crecemos. Esa es nuestra intención en los grupos Koinonia. Y si todavía no llegas a entenderlo tan profundamente, da un paso de fe y anda. Y en el camino vas a ir entendiendo, como Mateo. Luego vas a ir entendiendo. Jesucristo quiere gobernar el mundo y lo va a hacer pronto. Él es el Rey de Reyes y en algún momento Él va a gobernar su comunidad. Tú tienes que ser parte de esa comunidad. ¿Y cómo te haces parte? Primero, recibiéndolo como aquel que te perdonó por tus pecados. Y segundo, involucrándote en la comunidad que Él tiene, ya sea viniendo aquí en un grupo pequeño, buscándolo a Él también en una forma personal. Muy bien, entonces, la gran comisión, como la conocemos esta parte, no es otra cosa que relaciones significativas. Cristo quiere que tú tengas una relación significativa con Él. Yo no sé cuáles han sido tus expectativas antes, pero tu mayor expectativa, mi mayor expectativa con respecto a Cristo debe ser conocerle más a Él, a su persona, deleitarme en su persona de Cristo. Vamos a terminar orando. Señor, te damos las gracias porque a pesar de que a veces nos acercamos a ti con nuestra agenda, con nuestros planes, con nuestros proyectos a cuestas, pensando de que son buenos y que tú deberías atenderlos. La verdad es, Señor, que tus planes son mucho mejores. Que incluso el plan que tienes para mi vida es muchísimo mejor del que yo siquiera pudiera imaginar. Pero me cuesta entenderlo, Señor. Y por eso te pido ayuda. Ayúdame a buscarte a ti como persona, a deleitarme a ti en aquel que ha resucitado y que tiene toda la autoridad del universo. Y que Él, siendo quien es, está interesado en mí. Señor, gracias por esa esperanza que nos das. Oramos en el nombre de Jesús.